Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa y la semana con el campo innovador, directamente el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla con nosotros. Adelante, Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión B y de Mar FM. Debido al aumento de importaciones de maíz y frijol a causa de las sequías de los últimos 4 años y al pronóstico de escasez de granos para este año, el agrocomentario de hoy lo titulé Producir con certeza, bajo un esquema de producción de cultivos básicos que reúnan las cualidades de rentabilidad y sustentabilidad. Esta semana se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Y este tipo de celebraciones, pues, no queremos que queden ahí, por lo que atendiendo al enfoque de conexión, pasaremos a contarles lo que se ha hecho aquí en las regiones tropicales para atender estas problemáticas ambientales del suelo y productivas. Les compartiré estas experiencias de producir maíz y frijol en el mismo espacio de terreno, como si fuera varias parcelas, pero solamente en el mismo espacio. Este trabajo ocurrió en algunos municipios de esta región central de Veracruz, tropical, que han padecido durante varios años sequías interestivales o canículas, como el caso de Paso de Ovejas, Soledad Doblado, Tierra Blanca, Medellín, Cotazla, que están dentro de la franja seca, que es una condición ambiental de una zona de transición. Y esto fue durante el temporal, en las lluvias, en el periodo del 2013 al 2017, así que me fui a buscar la información que teníamos al respecto. Y considerando que hay una crisis de producción de alimentos suficientes por la sequía, pues esto es importante volverlo a traer para comentarles con un enfoque de eficiencia de tierra, además de una forma de producir conservando para no afectar el suelo. Y responde a la urgente realidad de generar alimentos ante el aumento de importaciones de granos, que tan solo, de acuerdo a la información que recabé, de enero a abril del 2025, se han importado 316,000 toneladas de maíz, lo que significa en el 100% de aumento con respecto al mismo periodo del año pasado. Por otro lado, la crisis hídrica que se ha padecido y parece que seguirá mientras no se hagan las inversiones en irrigación, ya que tan solo en Sinaloa, que es el principal productor de maíz, bajo condiciones de riego, dejó de sembrar 43% de la superficie de maíz para el ciclo 24-25. Lo mismo pasó en Sonora y en Tamaulipas por la falta de agua para riego contenida en las presas. Y en frijol, durante este primer cuatrimestre, pues no nos ha ido tan mal, pero de todos modos se han importado 91,000 toneladas de frijol de todas las clases comerciales. De todas maneras, me di a la tarea de platicar con representantes de las principales abarroteras de frijol y me comentaron que debido a la causa de la sequía el año pasado, ellos tuvieron que comprar 400,000 toneladas de todas las clases comerciales de frijol, siendo principalmente el que mayor se importó el frijol negro. Por otro lado, los analistas de los mercados mencionan que este año pues puede inclusive ser menor la producción de granos a causa de la sequía. Ante este panorama, ¿qué podemos hacer aquí a nivel local con la agricultura? Voy a clasificar la agricultura que tenemos comercial, que esos requieren un tratamiento tecnológico diferente, pero me voy a referir a la agricultura de temporal de los productores del trópico que siembran en su mayoría superficies pequeñas o medianas con un propósito de abasto, de alimentación de su ganado o para vender pequeñas cantidades para mantenimiento de la unidad de producción. Pero la gran mayoría de estos productores siembran el maíz y el frijol de manera separada. Pues eso hace que tengan que invertir más dinero, reducen sus ganancias, provocan inclusive mayor impacto al suelo porque pues tienen que estar labrando precisamente y esto hace que se generen riesgos de erosión hídrica y eólica. Bueno, pues para potencializar la rentabilidad de una unidad de producción de cualquier tamaño y reducir el impacto sobre el suelo, de acuerdo al tema este del daño que se puede provocar por la erosión,
el campo experimental Cotazla le propone a los agricultores y ganaderos, porque también algunos producen con propósitos de forraje, un cultivo o un sistema que se llama cultivo compuesto mejorado y sustentable, que va a generar una sinergia biológica entre las especies del maíz, el frijol, si así puede ser para los agricultores, o puede ser una leguminosa forrajera para el caso de los ganaderos. Cuando me refiero a una sinergia biológica, es decir, que dos o más elementos, que en este caso son dos especies vegetales, actúan juntas, produciendo un efecto mayor que si lo hicieran de forma individual. Además, no compiten, sino que se complementan para proteger el ambiente si éste pudiera ser desfavorable. Es una realidad la escasez de trabajadores de campo, lo debo de también llevar al tema. Por eso este sistema de cultivo compuesto, pues actualmente lo podemos aplicar en pequeñas unidades de 1 o máximo 2 hectáreas, donde una o dos personas o la familia pueden llevar este manejo del cultivo debido a la dificultad de conseguir mano de obra para la cosecha. En el sistema de cultivo compuesto y sustentable, se siembra primero el maíz. Esto ocurre en el principio de las lluvias, que son en la temporada que pues la mayoría se dedica a esto, y a los 90 días que el maíz ya llegó a su madurez fisiológica, como así le llamamos, se procede a doblar la planta para que ésta se seque más rápido. Ahí uno o el agricultor tiene que limpiar las áreas que quedaron libres para dejar espacio para el siguiente cultivo. Se controla la maleza de manera manual o con un herbicida de contacto. Para eso recurran a un especialista para que les indique lo más correcto. Posteriormente, en la base del tallo del maíz se siembran las semillas de frijol, prácticamente pegadas, para aprovechar los nutrientes residuales que le quedaron al maíz, pero también la planta de frijol aprovechará la humedad ambiental o el rocío que atrapará, en este caso el maíz que ya se está secando, escurrirá por el tallo, por las hojas hacia la base del tallo, y bueno, esa humedad le llegará al frijol que apenas viene en crecimiento. Eso es trabajar en equipo, en este caso entre especies vegetales. El sistema compuesto mejorado de cultivos básicos se sustenta en lo que los científicos del campo le dicen eficiencia relativa de la tierra. Y finalmente lo que significa es aprovechar al máximo el espacio, pero también la radiación solar, porque eso maximiza la captura en el caso de las plantas y las pone a trabajar de manera más eficiente. La experiencia acumulada de la asociación de cultivos que milenariamente han hecho los productores, hoy se combina con innovaciones tecnológicas, que en este caso la ciencia agrícola, en el caso del campo Cotazla, propone el uso de híbridos o variedades tolerantes a enfermedades, a sequías y vientos. Esto hace que podamos tener mejor producción. Y también modificamos el arreglo de siembra para que le llegue mayor luz a las plantas de maíz. Inclusive la cantidad de semilla puede aumentar y eso hace que podamos producir más maíz. Y hay que colocar las plantas de tal manera que no se compitan entre ellas y que en el caso de los híbridos o variedades que ha sacado el campo Cotazla, pues ha hecho pues por decir, una estructura diferente en las plantas para que las hojas no se extiendan tanto, sino que queden insertadas así que como una forma diagonal para que reciban mayor radiación solar. Bueno, el otro cultivo, que es el segundo componente importante de esto, es el frijol, ya que este llega en relevo, como decíamos, ya después de doblado el maíz. El frijol va a aumentar la eficiencia del uso de la tierra, es decir, vamos a sembrar otra hectárea encima de otra. Y para esto, para mejorar la producción, tenemos que utilizar variedades que tienen capacidad productiva, que no les afectan las enfermedades fungosas o virales, que aguantan la sequía e inclusive suelos ácidos donde hay problemas de fertilidad. Estos frijoles, para los que se dedican a esto, son plantas de tipo arbolito o mata, pero cuando se siembran junto a algún tutor o están junto a un árbol o algo, se despierta en sus genes el hábito de enredarse y por eso el frijol se enreda en el tallo de maíz y el maíz hace funciones de tutor. El frijol, al tener esta estructura, le permite crecer más, recibir más luz
va a crecer más su follaje, por lo tanto va a producir más vainas. En algunas ocasiones hemos logrado contar de 40, 50, en algunas ocasiones hasta 60 vainas por planta, dependiendo del crecimiento, de la humedad que hay en el suelo. Y mientras el maíz va a seguir su proceso de secado, ya ahí no hay ningún problema. Les voy a compartir la información que obtuvimos de módulos comerciales en Tierra Blanca, Alvarado, Jamapa, Medellín, mismo Veracruz, Cotaztle, Paso Ovejas, como decía yo, son zonas donde han padecido problemas de sequía durante el 2013 y el 2017 a causa del fenómeno climático del Niño, que ya investigamos que en esos años se presentó. Y bueno, este cultivo, este sistema es una alternativa de producción y resiliencia en casos de situaciones desfavorables. En forma general, los resultados de este sistema, en el caso de maíz, fue de 5 toneladas 700 kilogramos. Es bastante para un sistema de producción, así combinado, y en frijol el promedio fueron 900 kilogramos por hectárea. La relación costo-beneficio, para tener una idea de que si fue bueno, rentable, es que por cada peso invertido se recuperó el peso y se ganaron 83 centavos. La eficiencia de la relativa de la tierra de este sistema se hace una especie así de ecuación para saber cómo le hubiéramos hecho para tener esos mismos rendimientos, pero de forma separada. La información que nos arroja es decir que si para tener esos rendimientos y esas ganancias tendríamos que haber sembrado 2,5 hectáreas de cultivo de forma separada para emparejar las utilidades de este sistema compuesto que lo logramos en una sola hectárea. Y bueno, los que lo quieran hacer de forma separada, pues van a tener que gastar más. El tema de producir en el mismo espacio maíz y frijol en distinto tiempo, con inversiones controladas y margen de utilidad a favor, es lo ideal, todos lo buscamos. Y si todavía contribuimos a mitigar el cambio climático mediante la captura de carbono con estas especies, pues es favorable, ya que las plantas de tanto de maíz y de frijol, al realizar la fotosíntesis, capturan el dióxido de carbono de la atmósfera para crecer y producir. Es poco, pero bueno, finalmente es una contribución a la mitigación del cambio climático. Por ejemplo, el maíz captura 11 toneladas de carbono del aire y el frijol 600 kilogramos de carbono por hectárea. Al final, el rastrojo de ambos cultivos, tanto el maíz como el frijol, se deben incorporar al suelo como materia orgánica para evitar que regrese el CO2 a la atmósfera. Algunos le llaman el círculo virtuoso de la energía. Y todo esto puede suceder en una hectárea. La situación en el campo está difícil. Por eso, cada peso invertido para producir maíz y frijol deberá estar integrado a un plan de eficiencia tecnológica. Buenas agrotardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAT del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto hemos llegado al final del programa y de la semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Vamos a estar el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde aquí en Conexión B Análisis Entrevista. Pásela muy bien.